Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Mal de Ojo. Por favor, ya saben, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les aparezca cada vez que hay un nuevo video. Estamos en Spotify también, síganos en nuestras redes sociales. El programa de hoy lo tenemos cargado, ¿no? Porque hay algunas novedades interesantes. Vamos a hablar de Amarga Navidad, la película de Pedro Almodóvar que estuvo hace unas semanas en cartelera. De ahí vamos a hablar del Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg que la pueden encontrar en cartelera. Otra película en cartelera que pueden encontrar también es Backrooms, Sin Salida, de la cual también vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña revisión del pequeño ciclo de películas, ¿no?, que hay en el Centro Cultural de la Católica, que ha reabierto sus puertas, ¿no? En la Sala Azul, ¿no?, que ha reabierto sus puertas y que está ofreciendo una pequeña cartelera interesante, con algunas películas llamativas y atractivas. Vamos a hablar de Blue Moon, que es la película de Richard Linklater, ¿no?, de las dos que hizo el año pasado, una de las cuales se puede ver también justamente en la cartelera del Centro Cultural, que es una película que la pueden ver en HBO Max. Y por último, vamos a hablar de lo que se viene en el Festival Al Este, Festival de la Universidad de San Marcos. Festival Internacional. Así es. De San Marcos. Ricardo, comenzamos con Amarga Navidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amarga Navidad. Yo creo que las tres películas que vamos a hablar de cartelera, ¿no? Amarga Navidad, Backrooms y la película de Spielberg, tienen algo en común, ¿no? Son tres películas que te enfrentan a laberintos. Sí. ¿No? A laberintos que pueden ser laberintos interiores, como en el caso de la película de Almodóvar, ¿no? También de alguna manera en Backrooms, sí, ¿no? O el laberinto de la paranoia y la persecución, ¿no? Sí. En el caso de la película de Spielberg. En ambos casos son, recorridos que tienen que hacerse por espacios sembrados de peligros, ¿no? El espacio de la creación, en el caso de Almodóvar, espacios liminales, ¿no?, al infinito, en el caso de Backrooms, y espacios físicos muy concretos, ¿no?, que están doblemente amenazados, uno por un exterior que puede ser bienhechor, ¿no?, y por un interior, autoridades, instituciones que son los villanos en este caso. Y también en las películas hay revelaciones, iluminaciones. Eso es muy típico en Spielberg, las iluminaciones, ¿no? Las películas tienen un lado litúrgico, las películas de Spielberg, ¿no?, cuando de pronto aparece esa luz que nos anuncia algo particular, lo que está en E.T., lo que está en Encuentros cercanos del tercer tipo, en otras. Y en el caso de Almodóvar también, ¿no?, porque es la creación que de pronto, ¡bum!, viene como una chispa, ¿no?, y dice, esto es lo que voy a hacer. En la película de Almodóvar, ¿qué cosa hay? Hay claramente lo que es una autoficción, eso ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Es claramente un relato autoficcional. Pero tal vez habría que situar esto, ¿no? ¿Qué cosa es un relato autoficcional y cuál es la importancia que tiene ahora, ¿no? Porque la autoficción las encontramos en literatura, ¿no? Por ejemplo, las novelas o en los libros de Manuel Carré, ¿no? Y en muchos más, ¿no? En la Premio Nobel, en fin, de hace 2 o 3 años, la francesa, no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido el nombre, que también ha dirigido una película, además una película vinculada con su propia experiencia, ¿no? Bueno, la autoficción es eso, ¿no? La autoficción es, construir personajes que son claramente reconocibles, vinculados con lo que sabemos del cineasta, ¿no?, o del escritor o del artista, pero en este caso del cineasta, ¿no?, pero que ha delegado su propia experiencia en otros personajes. Y por supuesto la ha sembrado de elementos que son propiamente ficcionales. Truffaut hacía autoficción totalmente, por ejemplo. Bueno, y Fellini, y 8 y medio, es, digamos, una cumbre de la autoficción, ¿no? Marcello Mastroianni ahí hace un director de cine que está en un estado de crisis absoluta después de haber hecho un gran éxito, igual que Fellini en La Dolce Vita, y que no sabe qué va a hacer, ¿no? Y en consecuencia 8 y medio, justamente, la película que va a darle forma a esa incertidumbre y a esa confusión, ¿no?, personal. Y Truffaut, por supuesto, ¿no? En el caso de Almodóvar, ya se pueden contar varias películas, ¿no? Sí. En algunos casos claramente autoficcionales, ¿no? Por ejemplo, Las malas intenciones, ¿no? Uh-huh. Dolor y Gloria, que es ya la más clara, ¿no? Amarga Navidad.
Y en otras, claro, están los elementos que él fue sembrando, ¿no? Algunos melodramas en los que tú puedes reconocer algún detalle, en fin. Ahora bien, el hecho, que se lo ha cuestionado a Almodóvar por hacer esta autoficción. ¿Otra vez con la autoficción? Sí, pues, pero ¿y acaso los grandes directores o los directores notables no han desarrollado una obra en la cual tú puedes reconocer determinados elementos que se van modificando, que pueden ser autoficcionales o no, pueden ser claramente ficcionales, ¿no? Pero que película tras película van siendo mirados de perspectivas diferentes, o van siendo pulidos, van siendo decantados, van siendo modificados, ¿no? Por fin, por el paso del tiempo y por la experiencia, ¿no? Y aquí, en esta película, en Amarga Navidad, claro, hay dos guionistas, ¿no? Uno que está en la mente del otro, ¿no? Y la película va jugando con esa idea, ¿no? De cómo una mente maestra, digamos, va construyendo una ficción a partir de alimentarse en su entorno, ¿no? Entonces se va alimentando de su entorno, va vampirizándolo, va chupándole la sangre, va chupando la experiencia, va chupando el fluido vital, y esa es la materia con la que trabaja. Eso lo había trabajado Ingmar Bergman, ¿no? Tal vez no de un modo tan directo, pero lo trabajó muchísimo en su obra. En sus películas muchísimas veces nos encontramos ¿con quién? Con artistas, el personaje del creador, que se apodera de otros, ¿no? Para construir su obra, y que va exhibiendo el egoísmo, ¿no? Esa idea del egoísmo y de la crueldad incluso, ¿no? Que Bergman expone sin mayor juicio, ¿no? Sin juicio personal, ni descalificador, ni nada, pero lo va exponiendo con una desnudez y con una mirada muy claramente lúcida, ¿no? Respecto a eso. Eso está en varias de sus películas, ¿no? Muchos de sus personajes principales, encarnados por Max von Sydow o por otros actores, ¿no? Representan eso. En el caso de Almodóvar, a ver, tal vez está eso, ¿sí? Pero a diferencia de Dolor y Gloria, que era una película mucho más encarnada, que tenía momentos realmente emocionantes, ¿no? En la que tal vez se abría mucho más a otros campos de la experiencia, ¿no? Es decir, al descubrimiento de la sexualidad, a la relación con la madre, a sus enfermedades, a sus migrañas, a su vejez, ¿no? Es decir, a su propio cuerpo, ¿no? A su propio cuerpo en relación con lo que fue, ¿no? La infancia, ¿no? Y la adolescencia, el descubrimiento del sexo y sobre todo el deseo homosexual, ¿no? Y el presente, ¿no? El sentirse mal, el tener que vivir un poco a oscuras porque es fotofóbico y qué sé yo. Aquí, en cambio, yo creo que todo eso lo convierte en una especulación muy cerebral, ¿no? Entonces la película tiende a ser una ilustración de eso, que tiene momentos buenos y muy buenos, pero tiene otros momentos que no lo son tanto, pues, ¿no? Son momentos en los cuales hay una dimensión explicativa, pero incluso en esos momentos de dimensión explicativa en la que todo está dicho, ¿no? Hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la autocrítica, ¿no? Es raro ver que en una película que el cineasta ponga un personaje que va criticando la propia película, ¿no? Hay un momento en la película en que Aitana Sánchez Gijón dice exactamente los defectos que tiene Amarga Navidad, ¿no? Va diciendo, oye, esta película tiene esto, tiene el otro, no voy a decir qué cosas, pero bueno, lo expresa y uno puede estar perfectamente de acuerdo con eso. Creo que la película viene con su crítica incorporada, ¿no? Me parece que es una película decepcionante de alguna manera, siendo una buena película, a mí me parece una buena película, me decepciona porque, claro, yo creo que Almodóvar en los últimos años ha hecho algunas películas magníficas que creo que han sido mal recibidas de un modo, no sé, injusto, algunos melodramas sobre todo, ¿no? Yo creo que desde La flor de mi secreto hasta ahora ha hecho películas notables, ¿no? Que, claro, no tienen el poder, digamos, provocador, el colorido y ¿no? Que tenían las primeras películas, ¿no? Que eran películas muy, muy de choque, sí, ¿no? Muy de encontrón, de enfrentamiento, ¿no? Sí. Incluso de mala leche, ¿no? Pero, en cambio, aquí no, aquí hay como una especie de serenidad, ¿no? De sedimentación, además, de una experiencia
¿no? Que tiene que ver con la vida propia y con el cine, con su consumo del cine, con su gusto por el cine, ¿no? Que está expresado, ¿no? Porque están las referencias a Douglas Sirk, a las grandes películas, a los grandes melodramas de Hollywood, ¿no? Sí, a ver, yo siento que la película, más que una película autoficcional, que sin duda lo es una película que reflexiona sobre los procedimientos de la autoficción, ¿no? Entonces, claro, es el director que trata de contar su historia, ¿no es cierto? Trata de contar una historia y usando referentes de su vida para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, es por un lado la historia, ¿no? Del mundo de la ficción, ¿no? Y por otro lado es el director que, claro, que va vampirizando situaciones de su propia vida, pero también situaciones que tienen que ver con la gente más cercana a él para de cierta manera poder sacar la ficción que está realizando, ¿no? Entonces, claro, en esta doble jugada que tiene la película, ¿no? Lo que estamos viendo es un poco Almodóvar reflexionando sobre su procedimiento, ¿no? Tenemos a Almodóvar reflexionando sobre cómo él encara una película, ¿no es cierto?, que tiene esta dimensión autoficcional y en la que nos va diciendo un poco que en realidad como que todas sus películas tienen esa dimensión autoficcional, porque de hecho la protagonista de la ficción es una mujer, siendo él un hombre, ¿no es cierto?, pero que claro, sufre una serie de migrañas. Entonces, un poco es casi que una confesión de Almodóvar de decir, bueno, sí, pues no, yo hago autoficción y todas mis películas tienen una dimensión autoficcional, porque en todas pueden haber ciertos detalles, ciertos elementos característicos de los personajes que, claro, pueden pasar absolutamente desapercibidos, pero que yo puedo haber sacado de tal o cual o de mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, siento que lo que estamos viendo es un poco al autor reflexionando sobre su procedimiento. Creo que funciona mejor la película, la parte en la que la película es ficción netamente, digamos, que la parte en la que de pronto está justamente esta reflexión sobre la autoficción, ¿no? Porque creo que en la parte en la que se da esta reflexión, como tú bien dices, siento que justamente ahí hay pues una dimensión explicativa, hay una dimensión más cerebral, hay una dimensión en la que siento que Almodóvar quiere aterrizar un poco justamente esta dimensión de reflexión de su trabajo, pero como que no sé si encuentra del todo la manera de hacerlo más allá de explicarlo, ¿no es cierto? Y más allá de esto, de que los personajes se digan una serie de cosas y en donde, claro, como que el razonamiento de la película, incluso desde la autocrítica, ¿no? Como que está dado, ¿no? Es como que, ya, mira, acá te explico la película, ¿no? Eso es a mí lo que no me termina de cerrar del todo de Amarga Navidad. Creo que cuando la película va procesando desde la ficción un poco justamente, ¿no?, los detalles de otras vidas, los propios miedos de Almodóvar, sus propios dolores, ¿no? Su propia melancolía. Me parece que ahí la película funciona un poco mejor, ¿no? Más aterrizada, más concreta, ¿no? Sí creo que, digamos, la reflexión de la autoficción, para hacer la autoficción no es problema, y es más, insisto, creo que Almodóvar reconoce en la película que todas sus películas tienen una dimensión autoficcional. Claro. Pero creo que que la reflexión que hace sobre la autoficción, ¿no?, encarnada también en sus personajes, ¿no?, es una reflexión que creo no encuentro otro camino más que el de la explicación. Y eso es a mí lo que me... Claro, es como, a ver, tú sientes, por ejemplo, una película como Dolor y Gloria, ¿no? La relación con la madre o la memoria de la madre, ¿no? Uh-huh. Ahí tú sientes que son todos los elementos biográficos, de alguna manera, autobiográficos, pero que están totalmente encarnados por una interpretación y con personajes muy vitales. Así es. ¿No? Igual el momento en que descubre, ¿te acuerdas? La sexualidad, ¿no? Mirando sí, a este claro. personaje en ese patio con sol, Uh-huh. ¿no? Entonces ahí tú sientes que hay todo un trabajo de puesta en escena en la que esos sentimientos, esa mirada se encarna, ¿no? Aquí tú sientes que, como tú has dicho, ¿no? O sea, lo que está haciendo es reflexionar sobre los mecanismos de la autoficción. Es decir, está pensando en la metaficción, ¿no? Claro. Está pensando en la metaficción y en cómo se construye la metaficción, y la película de alguna manera es la ilustración de cómo se construye la metaficción. Entonces, claro, ese es el lado que uno siente que es más expositivo y que funciona menos, ¿no? En la que los personajes más los sientes como portaestandartes, como altoparlantes del director, ¿no? Más que como personajes de verdad, ¿no? Sí.
Ahora, claro, es interesante también la película porque creo que sigue cierta línea de autores contemporáneos que ya están mayores, ¿no es cierto? Sí, claro. Y que un poco dicen, bueno, yo hago lo que quiero, ¿no? O sea, yo reafirmo mi cine desde este lugar, ¿no es cierto? Y lo tomas o lo dejas, ¿no? Sí, Eso... es de autor, así, Sí. ¿no? Que al parecer está muriendo, ¿no? Sí, así es. Vamos con Spielberg, El Día de la Revelación. Una revelación, sí. Pero ninguna revelación. En realidad la película, a ver, aquí lo que hace es hacer confluir dos asuntos muy queridos por Spielberg, ¿no? Y que están presentes en el curso de su filmografía, sobre todo en sus primeras películas. Yo, no. O sea, cuando veo esta película, lo primero que pienso son las primeras películas de Spielberg, ¿no? En la que ya estaban esas dos tendencias. Por un lado, la fuga, la persecución y la paranoia, como en Reto a Muerte, ¿no? Como en The Sugarland Express, como en Tiburón incluso, ¿no? La amenaza, ¿no? Y por otro lado, la idea de este descubrimiento inefable, ¿no? Que es una especie de ritual, ¿no? Que al final, en fin, termina siendo el momento cumbre de la película, ¿no? Como en Encuentros cercanos del tercer tipo. Y aquí también, ¿no? Lo que siento en la película es que tiene una trama un poco mecánica y convencional, ¿no? O sea, su desarrollo narrativo es un poco mecánico y convencional. Y que está pensado un poco para esos momentos de bravura, ¿no? Esos momentos de gran tensión, para los set pieces, ¿no? Para las, ¿no? Trozos de bravura y de intensidad, como le llaman los franceses, ¿no? Y que son, yo creo que el momento principal y más interesante y que remite a Hitchcock, por ejemplo, a Intriga Internacional o Norway de Hitchcock, es el momento del tren, ¿no? El momento de toda esta pura acción del tren que, ¿no? Tienen que estar colgados en el tren y el otro tren que viene. Ese momento me parece que juega a Spielberg entendiendo el cine como esta máquina fantástica, ¿no? Esta máquina fantástica. Hay otros momentos de clima y de paranoia, ¿no? Que son también interesantes. Que toda la primera parte, ¿no? Toda la primera parte donde los personajes tienen el misterio que aún no se revela, ¿no? Y tú no sabes muy bien qué es lo que este personaje principal, ¿no? Está escondiéndole a su novia, por ejemplo, a la chica. Y hay el conflicto, ¿no? Entre esta especie de escepticismo, de ateísmo, o lo que fuere, ¿no? Y la pérdida de la vocación religiosa de esta exnovicia, ¿no? Entonces, ahí va planteando el asunto Spielberg a través de varias miradas, ¿no? El asunto del escepticismo absoluto, el asunto de los personajes siniestros y que no son siniestros, porque no son siniestros los villanos, ¿no? Son personajes que están cumpliendo una función, ¿no? Y ahí Spielberg en el villano pone una cosa que nos hace recordar a otro cineasta, ¿no? Como Cronenberg, ¿no? Con estos, el dispositivo este. Es una especie de Cronenberg con Hitchcock, ¿no? Porque, claro, es el personaje que puede dominar la mente del otro, penetrarla, como dice, ¿no? Dice permear al otro, ¿no? Lo permea al otro, lo domina, lo controla, ¿no? Pero a la vez, este dispositivo, que es el motivo de toda la correteadera que hay en la película, ¿no? Es el MacGuffin de Hitchcock, ¿no? El MacGuffin es ese elemento en un guión, ¿no? Que todo el mundo trata de desentrañar, de saber qué cosa es o de conseguirlo, pero que en realidad al final no queda muy clara qué cosa es o simplemente no importa, ¿no? Porque el asunto se desvía para otro lado, ¿no? Que es el asunto de los extraterrestres y demás. Entonces, yo siento eso, que hay cierto mecanicismo que es un pretexto para momentos fuertes, pero que una vez que se van esos momentos fuertes, los personajes vuelven a lo mismo, ¿no? Uno siente que no progresa. Están como destinados a cumplir esta especie de trámite del guión, ¿no? De un personaje que va a ser siempre perseguido y asustado, ¿no? Y de la protagonista femenina que va a comenzar a adivinarle el futuro a la gente y a hablar en lenguas raras, ¿no? En lenguas distintas, ¿no? Pero lo siento que ahí queda, ¿no? Y toda la resolución de la película, que no voy a decir cuál es, por supuesto, me parece muy decepcionante, ¿no? Me parece muy decepcionante. Y ahí un poco está otra vez el punto de encuentro con Almodóvar, ¿no? Que ocurre en una especie de set, ¿no? Un set reconstruido, ¿no? Un poco como en la película que hizo Almodóvar con Tilda Swinton, ¿no? Este set construido, ¿no?
y esta ficción que tiene que prepararse para el encuentro con lo inefable. Pero si tú comparas el encuentro con lo inefable de esta película con el encuentro inefable con Encuentros cercanos del tercer tipo o cualquier otra película de Spielberg en la cual lo luminoso, lo trascendente, lo inexplicable, ¿no es cierto?, lo verdaderamente que te deja sin palabras, ¿no?, es la verdad bastante inferior, ¿no? Sí. Bastante inferior. Sí, yo creo que lo mejor de la película tiene que ver un poquito con cierta dimensión de paranoia, ¿no? Con cierta dimensión de personajes que son perseguidos, que se tienen que esconder y de pronto el convento adquiere una dimensión un poco siniestra y de pronto tienes que ir a esta casa, ¿no es cierto?, alejada en el bosque, en la que, claro, ¿no?, el silencio parece medio atemorizante, ¿no?, y los espacios que Spielberg los aprovecha, ¿no? Spielberg suele de cierta manera filmar los espacios, ¿no?, un poco más alargados, ¿no? Claro, tienen pues también una dimensión, ¿no?, un poco atemorizante, ¿no? Entonces, creo que lo mejor de la película es cuando la película, digamos, cuando la película sostiene el misterio desde el no saber muy bien qué pasa. Entendemos que hay algo que tiene que ver con aliens, entendemos que hay algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una revelación que se viene. Pero claro, siento que lo mejor de la película es cuando Spielberg aprovecha los espacios más terrenales, ¿no? Como puede ser esta casa en el bosque, como puede ser el convento, como puede ser el tren, ¿no? O sea, hay esta dimensión más de misterio que la película... Más apegada a la tierra, Así ¿no? es, más apegada a la tierra que la película consigue crear, ¿no? Efectivamente, toda la parte final de la película... pero mira, a mí, más que la resolución final, que en fin, yo sí le veo cierta lógica, creo que la película, digamos, cuando el tema es que el misterio se va de cierta manera resolviendo desde un costado un poco sentimental, que Spielberg creo que... Bien sentimental. Bien sentimental, ¿no? sí, que creo que Spielberg lo resalta, lo machaca, ¿no? Y claro, y no es la primera vez que pasa. Creo que a veces a Spielberg se le salen un poquito las costuras con esa dimensión sentimental. Que claro, que va incluso, yo diría, un poco en contra de lo que había construido desde la terrenalidad, ¿no? Entonces, claro, cuando de pronto tenemos tiene que haber pues esta dimensión, ¿no?, un poco más sentimental, que tiene que ver con el recuerdo, que tiene que ver con la superación del trauma, que tiene que ver, ¿no?, con un poco emociones más internas. Siento que ahí es cuando la película se vuelve más se vuelve un poco más convencional. Ahora, claro, creo que la película también, si uno la quiere comparar con la película de Almodóvar, es también un autor que está un poco mostrando sus ciertas obsesiones, ¿no? Por ejemplo, la idea de los medios de comunicación como elemento, de los medios de comunicación tradicionales como forma de revelación, ¿no? Como forma de revelación casi que no deja dudas en un mundo donde más bien se duda de todo, ¿no? A partir de las redes sociales y a partir de las noticias falsas, ¿no? O, por ejemplo, un poco volviendo a esta idea ¿no?, hay una cosa que tiene que ver con qué creer, ¿no? Entonces, claro, el personaje de la novicia, ¿no es cierto?, que ha perdido un poco la fe frente al personaje principal que más bien no quiere revelar una verdad que, claro, que va a cambiar un poco la historia de la humanidad. Entonces, claro, ese tipo de cosas, ese tipo de dimensiones, ese tipo como que ideas más cerebrales son muy de Spielberg, ¿no? Entonces creo que Spielberg también las trata de poner todas un poco en... Claro, más que la fe, perdió la vocación. La vocación, sí. Sí, pues es que, claro, ahí lo que siempre funciona mejor en Spielberg es un poco la gente común, ¿no? La gente común que está enfrentada a algo inexplicable, ¿no? Sí. Y eso es lo que mejor está en sus primeras películas, ¿no? En Tiburón, ¿no? Y hay gente que está en la playa y que de pronto se enfrenta a ¿no?, a este personaje, sí, este monstruo gigante, claro, ¿no? O incluso en E.T., ¿no? Los chicos del suburbio, claro, ¿no? Y claro, y muchas veces no pasa en Tiburón, pero claro, a veces eso que parece amenazante, claro, no termina siéndolo tanto, ¿no? Claro. O ¿sabes qué? Yo creo que Spielberg ha hecho grandes películas, no en su primera época, ¿no? Ha hecho grandes películas ahora, sí, en los últimos años, ¿no? Puente de los Espías es notable. Es muy buena. Es muy buena. El secreto es del Pentágono. Es muy buena. Es buenísima. Claro. Múnich, yo creo que es una de sus mejores películas, ¿ah? Sí, sí. ¿No? Y ahí también, ¿no? O sea, ahí estos personajes no se están enfrentando a cosas extraordinarias en el sentido de que escapan a la racionalidad, ¿no? Pero sí están enfrentando a lo extraordinario, ¿no? De una noticia que tiene que ser revelada. Así, ¿no?, es. O de una trama de espías y de, no sé, de agentes secretos y de, ¿no? Claro, es el personaje que lo sacan de su rutina para hacerle una misión peligrosa, ¿no? Como Tom Hanks, ¿no? En Puente de Espías, sí. O en el caso de Múnich,
la venganza, ¿no? La venganza y el dolor moral que causa la venganza, ¿no? Yo creo que ha hecho grandes películas, pero sí, yo creo que hay un lado, a veces, no siempre. No siempre. No siempre, pero está, por ejemplo, en El Imperio del Sol, está en Color Púrpura, ¿no? Está en varias películas en las cuales a veces hay ese lado un poco meloso, ¿no? Sí, que, sí, acá se siente. Que comienza a bañarlo todo, ¿no? Sí. Y acá en la parte final se siente, ¿no? Sí. Ahora, de todas maneras, es una película que se ve con no mucho agrado porque Spielberg es un maestro de la técnica y del relato y de todo, ¿no? De acuerdo. Backrooms, sin salida. Sin salida. Lo siento, creo que voy a discrepar con la mayoría, que es una película que además se aborda todo el tiempo por lo mismo, ¿no? Que el chico tiene 21 años, ¿no? Que viene de YouTube, porque es la generación de no sé qué, ¿no? Y que ha hecho no sé cuántos millones de dólares. Bueno, sí, todo es muy respetable. Pero en realidad la película, creo que tú lo has dicho hablando de la película de Spielberg, ¿no? Es decir, hay esa dimensión que quiebra absolutamente aquello que la precedía. En el caso de la película de Spielberg, por ejemplo, claro, se pasa de la paranoia un poco a esa especie de apertura unanimista ante lo desconocido, ¿no? Yo creo que la primera parte es lo más interesante, ¿no? Todo el planteamiento de la película, de este personaje para siempre un poco, ¿no? Un poco irritado, porque además tiene una crisis personal, ¿no? Su negocio no va bien, es una tienda de muebles, ¿no? Un gran almacén de muebles, ¿no? Y de pronto descubre la posibilidad de pasar a un lado fantástico, ¿no? Que a diferencia pues, del país de Oz, ¿no? Que es el país maravilloso, ¿no? Aquí este es un lugar siniestro por desconocido, pero que puede ser fascinante justamente por eso, ¿no? Que son, a ver, una serie de habitaciones casi infinitas, ¿no? Que se van como duplicando, ¿no? Y que parecen ser la réplica de aquello que está ocupado y en crisis, ¿no? Y entonces, claro, hay dos espacios paralelos, uno fantástico o inexplicable y el otro perfectamente cotidiano, el lugar donde la gente va a comprar muebles, ¿no? Que van en paralelo, pero en ambos casos, de alguna manera, encarnan la crisis, la angustia, ¿no? La ansiedad, ¿no? Ansiedades de tipos distintos. La ansiedad de lo cotidiano acá y la ansiedad de lo desconocido en el otro lado. Y entonces, claro, la película está jugando un poco a esos pasos. Y eso me parece que es interesantísimo. Porque, claro, ahí está lo fantástico. Esa es la naturaleza de lo fantástico, ¿no? Descubrir que, pasando la pared, voy a encontrar algo que es una réplica de mi vida cotidiana, pero que resulta absolutamente distinta, irreconocible. Es casi siniestro, pues, ¿no? El concepto de lo siniestro, ¿no? Es irreconocible, no lo puedo, quiero habitarlo, pero no puedo, quiero recorrerlo, pero nunca termina, ¿no? Eso es absolutamente fascinante. Y claro, cada uno de esos pasos, el paso por la pared, por ejemplo, que me hacía recordar un poco a Jean Cocteau, ¿no? A la película a Orfeo, Jean Cocteau, ¿no? Cuando el personaje pasa al otro lado del espejo, ¿no? Que es una figura muy clara de esta especie de umbral que tiene que ser, ¿no? Que tiene que ser traspasado para llegar a otros umbrales, ¿no? En este caso son umbrales infinitos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que justamente la idea de lo fantástico y tal vez lo que mejor, funciona en este mundo de lo fantástico es la incertidumbre y el estar en la incertidumbre. Pongo dos ejemplos. Esquina Marink, ¿no? ¿Así se llama? Esquina Marink. Esquina Marink, ¿no? Que es esta película de terror que se dio hace unos meses, ¿no? Sí. En la que eso es llevado hasta las últimas consecuencias. Sí, claro. Estoy en un espacio, en un ambiente y no sé qué está pasando. Y eso me da temor, ¿no es cierto? Me crea una especie de consternación y de incertidumbre y de inquietud y de todo junto, ¿no? Y en el otro caso, esta película japonesa, Salida 8, que también tenía problemas y defectos, pero que creo que mantenía mucho más este lado del no saber dónde estás, ni qué va a pasar y cómo voy a salir de aquí, ¿no? En cambio aquí no. Aquí la inserción de la terapeuta me parece que es la inserción de la racionalidad, ¿no?
La explicación del trauma y la explicación de la deshumanización de la vida contemporánea y de la rutina de la urbe y de todos los elementos. Mira, al final yo creo que toda esa dimensión fantástica que es la más lograda de la película termina con una explicación de autoayuda, ¿no? De autoayuda. Y eso me parece que afecta muchísimo a la película. Sí, a ver, yo creo que la película, que como tú bien dices, es dirigida por un chico que tiene 22 años, ¿no? Que es Kane Parsons. Me parece interesante porque, claro, Kane Parsons se hizo famoso, se hizo viral a partir de un poco una serie web en YouTube, que se llama como la película, Backrooms. Pero claro, es interesante cómo él en esta primera película justamente lo que quiere es de pronto usar ciertos recursos del cine de terror, si tú quieres, más de inicios del siglo XXI, que es, por ejemplo, el found footage, ¿no? Y encontramos de pronto, ¿no es cierto?, imágenes de video analógico, ¿no? Que son grabadas, ¿no? En los recorridos que hace el personaje principal, ¿no es cierto?, por estos espacios, ¿no? Amplios y que parecen no acabar nunca, ¿no? Claro, creo que la película arranca muy bien, ¿no? Porque justamente creo que la película, desde el momento, cuando comienza a mantener un poco o decide seguir un poco el desconcierto del personaje frente a estos espacios que los va recorriendo, ¿no es cierto? Y que de pronto siente que puede no estar solo, que hay algo que está con él. Ahí me parece que la película funciona, ¿no? O sea, como que... ¿Por qué? Porque te propone un poco la gracia está en lo desconocido, ¿no? En cómo esto desconocido resulta siendo casi que una especie de consuelo para este personaje que la está pasando tan mal en la vida normal, ¿no? Pero claro, ya cuando la película comienza de pronto a integrar ciertos elementos del terror más del siglo, digamos, de inicios de siglo, como puede ser el found footage, ahí creo que ya en la película se le comienza a ver un poquito las costuras, ¿no? Porque claro, todo el uso del found footage comienza bien y de pronto ya tú comienzas a sentir en esto de la cámara que comienza, ¿no es cierto?, a hacer el punto de vista del personaje que corre. Y la textura. Y la textura, ¿no es cierto? Y que claro, y de pronto comienza a importar más la sorpresa que la creación de tensión, ¿no? Entonces ya, esto lo he visto antes y lo he visto mejor. Uy, Y después... 50 veces, 60, claro, 1000 veces, ¿no? Y después, cuando la película decide seguir una línea más contemporánea del cine terror, que es esta representación más bien obvia de los traumas, ¿no? Un poco el mundo interno, las culpas y cómo esas culpas pueden encarnarse, ¿no es cierto?, en figuras amenazantes, ¿no? Pero que claro, en lo que pareciera importa más un poco el rollo que la encarnación del miedo. Ahí ya creo que la película se termina de termina de arruinarse, ¿no? Entonces sí, creo que el tema pasa... Y ahí claro, porque un poco se ha comparado la película en tanto... No, digamos, una comparación que no tiene que ver tanto con estilo, sino con éxitos, ¿no? Con Obsesión. Claro, también es un cineasta joven, ¿no? Pero yo siento que en Obsesión hay un director que entiende mejor el cine terror desde la perspectiva de... encuadro, creo tensión, sé usar, ¿no es cierto? No sé, el contraste con la iluminación, ¿no? Uso mejor mi profundidad de campo, o sea, ¿no? Y claro, y también es una película que de cierta manera está hablando de temas muy actuales. Totalmente. ¿No? Pero los encarna mejor en la creación de ambientes, los encarna mejor, ¿no es cierto?, en hacer una película de terror. Acá... En puesta en escena. En puesta en escena, ¿no? Acá siento que llega un momento en el cual a la película, justamente la dimensión de puesta en escena es importante porque creo que cuando quiere ser found footage, repite, ¿no?, un poco ciertas cosas que ya habíamos visto y cuando quiere ser esta dimensión, lo que se le dice el terror gentrificado, ¿no? Esta especie de, ¿no?, en la que de pronto importa más la dimensión más terrenal del miedo en tanto superación del trauma y ya, mira, ¿no? Yo siento que la película se termina de perder. Claro, el fan footage, tú dices, claro, procedimientos del siglo XXI, pero ¿sabes qué Sí. cosa? Ya parece que fueran del siglo XVIII, cuando el cine no existía. Porque lo han usado, pero ya, ¿no? Mira el cine peruano, ¿no? Cuando Totalmente, comenzó a hacer sí, películas claro. de terror, hizo fan footage, hasta que ya la gente dijo, bueno, ya, mira, este es el procedimiento. Sí, pues no, ya claro. Pero claro, entiendo que es el tipo que viene de YouTube que quiere por ahí, ¿no? Claro, recordar su... recordar un poco quizás las películas con las que creció. No sé. su origen, sí, reivindicar su origen. Sí. Bueno, a ver, pero es un director, tiene 22 años, ¿no? Y eso ha sido el elemento, digamos, para crear un poco la expectativa con la película. Digamos que a los 25 hizo Orson Welles, el Ciudadano Kane, no sé que este chico lo ganó.
No sé si dentro de casi 100 años la película sea recordada como es recordado Ciudadano Kane, pero bueno, eso ya son factores que son imposibles de manejar, ¿no? ¿Sabes lo que a mí me molesta un poco? Es cómo incluso que las críticas empiecen con eso. O sea, ¿no? Uy, la película que ha costado $100,000 y que ha hecho $100 millones. El más exitoso de la historia de A24. Está bien, y felicito al productor, y ojalá que muchas películas más hagan eso, ¿no? Pero eso no es un factor de nada. O sea, ¿no? O sea, ¿qué nos dice de la película? Además, si nosotros hubiéramos invertido en la película, seríamos más felices. Felices, seguro. Pero no es el caso. ¿No? Sí, claro. No, pero además, a ver, en las últimas 3 semanas, antes del estreno de cada una de las películas, la película de Spielberg y esta, cuando tú leías las redes sociales, eran obras maestras absolutas, ¿no? La mejor película de Spielberg, la mejor película de la historia del cine, la mejor... Unas cosas absolutas. Lo cual te hace dudar incluso de... A ver, de algunos nombres que uno podía confiar hasta hace un tiempo. ¿Eh? Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que se dice, que las redes sociales, ¿no? Y un poco las distintas posibilidades que uno tiene de hablar de películas, han cambiado la crítica de cine. Yo no estoy tan seguro que haya cambiado la crítica de cine. Sí creo que ha cambiado la publicidad de películas. No, sí, claro, la publicidad. Yo creo que el gran cambio se ha dado en cómo publicitas una película. Porque si antes la publicidad venía, no sé, pues en el panel que está en la avenida Javier Prado. En el aviso del periódico. En el aviso en el periódico, ¿no es cierto? O en el tráiler, o en el póster, ¿no? Hoy en día la publicidad, no digo que, bueno, que el anuncio del periódico ya fue, pero digamos, hoy en día la publicidad muchas veces está en lo digital y mucha de esa publicidad está en gente que te recomienda la película, ¿no es cierto? Pero que probablemente no está haciendo un ejercicio crítico, sino está haciendo un ejercicio publicitario. Pero con apariencia de crítica. Con lo cual no quiere decir que no haya gente que haga crítica en redes sociales y hay gente que es muy capa y que hace mucha crítica en redes sociales, ¿no? Y que de ahí puede haber gozado mucho con Backrooms y puede haber gozado mucho con la película de Spielberg, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a veces pasa que en este mundo, ¿no es cierto?, de sobreoferta, ¿no?, es a veces complicado notar la diferencia, ¿no? El crítico es crítico escrito en televisión, en digital, porque lo que hace es un trabajo de razonamiento de la película desde su gusto, ¿no? Y su gusto lo trata de justificar de alguna forma, ¿no? El tema pasa con que la publicidad sí ha mutado, ¿no es cierto?, de mecanismos más tradicionales a, ¿no es cierto?, influencers que Yo te la pueden diría que recomendar. más que ha mutado, se ha mimetizado. Sí. Entonces, mucho de esos, la formulación del modo en que se presenta la película tiene los rasgos de una crítica de cine. Sí. Pero sin embargo no lo es. Ya, vamos a el ciclo del CCPUC, ¿no? La sala azul del CCPUC abierto, ¿no? Después de un tiempo, ¿no? Después de 6 meses, quizás, no sé, por ahí. Sí, ¿no? más o menos. ¿No? Abierto y abierto con un ciclo de películas, ¿no? Interesante, ¿no? Logrado. Claro, son películas que algunas de ellas se vieron, ¿no? Sí. Se vieron antes, se vieron la semana del cine, por lo menos hay 2 o 3, ¿no? Así es. Está la película de Big Gun, ¿no? En Semana del Cine, claro, se dio Nueva Ola, ¿no? Se dio Nueva Ola de en Semana del Cine de la Universidad de Lima, ¿no? Se dio Nueva Ola, que la inauguró, ¿no? Que es una película interesante, es una película que te cuenta el rodaje de Sin Aliento de Godard. No es lo mejor de Linklater. No, de hecho ahorita vamos a hablar de una película que es mejor, ¿no? Claro. Pero que es una película interesante, ¿no? Se va Resurrection de Big Gun, que es una película que tiene pues una ambición, ¿no? Una especie de... Gran ambición. Una gran ambición, ¿no? Y que entiendo que las entradas están agotadas ya para la película. Recorrer la historia del cine, ¿no? Así es. De ahí, un estreno que es interesante, ¿no? Es Sorry Baby. Un estreno interesante es Sorry Baby. Ah, sí, claro. ¿No? Que es una película de Eva Víctor. Que claro, es una película que te cuenta, es un poco la historia de una mujer, ¿no? Que es sobreviviente de un ataque sexual, ¿no? Y claro, es interesante porque claro, es una película que te muestra un poco el proceso, ¿no? De esta mujer, pero te lo muestra desde un costado muy íntimo en que la mujer básicamente, ¿no? Un poco como que lidia con esto desde la cotidianidad, ¿no? Desde esta dimensión, ¿no? En la que básicamente es un poco su día a día, su relación con sus amigas, su trabajo, ¿no? Y es un poco superar un poco el trauma, ¿no es cierto? Y las dificultades del dolor desde situaciones que son muy cotidianas, en donde ella, ¿no es cierto?,
se sabe víctima, pero no es que se exprese como una víctima, ¿no? Esto es un poco, es interesante porque, claro, es el duelo y es la superación desde la cotidianidad mínima, ¿no? Hay un cierto minimalismo, ¿no? En clave baja, sí. Sí, esa película es interesante. Es una película bien interesante, ¿no? Y sí, bueno, esos creo que son los estrenos, ¿no? Digamos, las películas que se están estrenando comercialmente. Y algunas películas que ya han estado en cartelera, como puede ser Sirat, ¿no? De las cuales hemos hablado, como puede ser la película de Jim Jarmusch. Está recuperando algunas películas. Sí, ¿no? Sí, no, es un buen ciclo. Y también hay cine peruano. Está hecho en el Perú, que están dando El corazón del lobo. Inomoxo, El sueño del brujo, que es una película. Inomoxo, El sueño del brujo. Sí, claro. Que es una película valiosa, sí, ¿no? De Rodolfo Arrascue. El archivo bastardo. Y también es una nueva oportunidad para ver Vino la noche, ¿no? De Paolo Tizón, que es una película de la cual hemos presentado. Sí, creo que los dos ciclos, nuestra el de películas extranjeras y el de películas peruanas, está bastante bien. Justamente Richard Linklater se puede ver en HBO Max Blue Moon, ¿no? Sí. Que es la otra película que hizo el año pasado junto con Nueva Ola, ¿no? Que esta película sí no se ha dado en Lima, ¿no? Y que es una película notable, ¿no? Es una excelente película. Es notable, es una película exigente, ¿no? Que habla de un escritor de obras musicales, ¿no? Lawrence Hart. De Lawrence Hart, claro, ¿no? De obras musicales para Broadway, que está en un momento crítico en su carrera, ¿no? Uh-huh. Está en un momento crítico en su carrera. Y la película se concentra en un espacio, es un bar, ¿no? Un bar-restaurante, ¿no? Uh-huh. Mientras está representándose en un teatro cercano en Broadway, una obra teatral, ya no voy a decir más, ¿no? Y la película es el retrato de este personaje, Hart, encarnado por Ethan Hawke, ¿no? En una actuación absolutamente extraordinaria, que debió haber ganado el Oscar, sin duda, ¿no? Y el Oscar y varios otros premios, ¿no? En la que Ethan Hawke está transformado, casi incluso ni se lo reconoce, ¿no? En una primera mirada, después ya te das cuenta, y en la que lo más difícil es tal vez encarnar ese lado, por un lado, genial del tipo, es un ironista, ¿no? Y tiene una lengua afilada, ¿no? Tiene una frivolidad manifiesta, ¿no? Una inteligencia superior. Tipo muy divertido, ¿no? Muy divertido por su mala fe, ¿no? Pero a la vez hay una melancolía profunda, hay un sentimiento de estar en la última parte de su carrera, ¿no? De estar saliendo de la gloria y del glamour y de los grandes estrenos de Broadway, ¿no? Y de todo eso, ¿no? Y eso lo hace Ethan Hawke de una manera extraordinaria. Y es una película que, claro, juega un poco a la apuesta de la teatralización, ¿no? Pero no es que sea una película teatral, ¿no? Sino que el componente del teatro está en la base, ¿no? Es una película sobre el teatro, es una película, ¿no? En la cual los personajes están hablando todo el tiempo, ¿no? Y están en un espacio fijo, ¿no? Pero el teatro es un insumo para justamente la creación, ¿no? Y para esta dimensión que tiene la película, ¿no? La textura que tiene la película, ¿no? Esta fluencia que tiene, ¿no? La atmósfera, esta atmósfera de asunto terminal, ¿no? El fin de una carrera, el fin de la brillantez de este hombre, ¿no? Sí. Y su salida de escena. Sí, es interesante porque, claro, es este personaje, ¿no? Que evidentemente tiene toda una serie de virtudes, ¿no? Es un tipo divertido, se nota muy inteligente, ¿no? Pero al mismo tiempo es el arquitecto de sus propios fracasos. Sí, claro, ¿no? Perdedor, digamos. ¿no? Así es, ¿no? O se ha vuelto un perdedor. O se ha vuelto un perdedor, ¿no es cierto? Porque además está el tema del alcohol, ¿no? Y claro, y un poco vemos cómo este momento, además es un momento de su vida en el cual está viendo cómo grandes amigos están teniendo el éxito que él en ese momento no está teniendo. Incluso ¿no? un amigo que trabajó mucho con él. Así es, ¿no? Y que además, claro, tiene esta relación con esta chica que es Margaret Qualley, ¿no? Que es una relación que él quizá quisiera que sea algo más, pero claro, hay una especie de distancia. Entonces, claro, es un tipo que está pasando una crisis, ¿no? Y él lo oculta desde su gracia, ¿no es cierto? Desde su desparpajo, desde su inteligencia, ¿no? Desde su gracia. Y ahí es donde la actuación de Ethan Hawke es notable, porque incluso teniendo esas características tan más grandes que la vida, si uno quiere, tú sientes su dolor, tú sientes esa sensación de derrota que inunda la película, ¿no? Y creo que ese contraste lo maneja Linklater de una manera extraordinaria, ¿no? Sí.
Linklater es un excelente director y de verdad Blue Moon está en HBO Max, por si la quieren ver. Entonces, cerramos el programa haciendo una especie de revisión de la programación de Aleste, Festival Internacional de Cine de San Marcos, ¿no? Sí, que empieza, ¿no? Es un festival que ya tiene varios años, pero que ha hecho una Este alianza. hecho es su edición 17. 17, claro. Y que ha hecho una alianza con la Universidad de San Marcos, lo cual me parece muy bien, ¿no? Porque Sí, es bueno le da que... una amplitud y una apertura, digamos. Que instituciones mayor. educativas no estén vinculadas Al cine, claro. al cine, ¿no? Y eventos culturales que estén ligados al cine, ¿no? Claro. El festival comienza el 18 de junio, o sea, asumo que más o menos hacia cuando este programa va a ser lanzado, y va al 28 de junio. Ya, simplemente para... Está en varias sedes, ¿no? Sí, está en varias sedes, ¿no es cierto? Simplemente para dar un poquito de información, ¿no es cierto? El festival tiene 5 secciones competitivas, ¿no? Una sección de la sección al este, que viene cine proveniente de Europa Central y Oriental. Primera línea, que son primera y segunda películas de directores y directoras. Vidas cruzadas, que son películas de no ficción provenientes de Europa Central y Oriental y de América Latina. Pero emergente, que es básicamente de cortometrajes, que es cine peruano, de ficción y documental. Y experimental este, que son cortometrajes de cine experimental iberoamericano, ¿no? Esas son las secciones competitivas. Y después tiene, ¿no es cierto?, secciones paralelas, ¿no?, que muchas de ellas pues tienen algunas películas interesantes. También las secciones competitivas las tienen, ¿no? Sí. Hay películas por descubrir, ¿no? Sí. Hay películas por descubrir. Yo he visto algunas, he visto London, he visto algunas películas latinoamericanas, ¿no? Son películas interesantes, ¿no? Las que yo conozco. Hay algunos estrenos, ¿no? Por ejemplo, Sí. Rose, ¿no? Campo Miasma, ¿no? Sí, Que esta así película es. que ha tenido gran debate y gran discusión en el último festival de Cannes, ¿no? Y hay focos a cineastas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un grupo de películas de Alain Tanner, que es un cineasta suizo magnífico, es de los grandes cineastas. Claro. Hay una película ahí, por ejemplo, que yo vi no hace mucho que... su nombre se me ha ido. ¿Cómo es esto? Jonás, Que tendrá tantos años del año 2000. el año 2000, ¿no? Que claro, que es una película sobre el fin de los ideales, ¿no? Sobre distintos personajes que están relacionados, ¿no? Y que un poco van viendo cómo aquello en lo que creyeron, ¿no? Quizás en mayo del 68 ya en el mundo contemporáneo ya no tiene tanto sentido, ¿no? Y es un poco la aceptación de eso, ¿no? La aceptación de entender un poquito cómo los ideales se perdieron, Se desvanecen. Sí, claro. Sí, hay algo... Hay una especie de visión, a ver, utópica y a la vez desengañada o decepcionada, ¿no? En la obra de Tanner. Pero es notable, Tanner. Es notable. Hay un ciclo, creo que son de 3 películas y creo que eso es indispensable. Después está Václav Havel, ¿no? El político checo, el político y escritor, cineasta, ¿no? Checo, un tipo brillante, ¿no? Y hay también películas de él. Pero yo creo que, a ver, el campo más interesante de un festival como el es el campo que nos presenta películas desconocidas, ¿no? Sí. Películas de Kosovo, o películas, de búlgaras, ¿no? O películas de esa zona del mundo, de esa Europa que se desconocen poco. ¿Por qué? Porque son películas que no suelen llegar a festivales. Aquí entre nosotros, lo que vemos en los festivales generalmente son películas que, a ver, han tenido un recorrido, ¿no? Sea por los principales festivales como Cannes, Venecia, Berlín, ¿no? O algunos más pequeños, ¿no? Como San Sebastián, tal vez que no tienen... Son festivales clase A, pero no son tan mediáticos como los otros. Pero si participan estas películas, participan a veces en secciones que no son las principales competitivas, ¿no? Pero a veces esas secciones son las que tienen el material más atractivo, Así más es, interesante, ¿no? Porque a veces las secciones más grandes o competitivas entran a tallar toda una serie de criterios que pueden ser también comerciales, ¿no? Claro. En cambio, a veces en las secciones más chiquitas te encuentras con películas quizá con menos renombre, pero que pueden tener un interés bien grande, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con con un festival como el que va va atendiendo a estas películas? Y eso es lo que nos permite descubrir, ¿no? Y además, claro, que además es un festival que como está centrado en una zona en particular, ¿no? Entonces eso permite descubrir pues películas... No, pero hay también películas de la Sí, Asia. así es, hay películas también que van un poquito más hacia el este. Latinoamericanas. Y latinoamericanas y peruanas, ¿no? Claro, y peruanas, ¿no? Entonces, a ver, creo que es un festival que vale la pena. Preferimos no recomendar películas que no hayamos visto, ¿no?
Hay recomendaciones que nos han dado, ¿no? Pero bueno, preferimos nosotros mencionar películas que tenemos la seguridad, ¿no? En fin, que corresponden a lo que nosotros preferimos, ¿no? No necesariamente tiene que ser compartido por nadie, ¿no? Pero, De acuerdo. ¿no? De acuerdo. Entonces, por favor, vayan al Festival al Este, sí, que sí, comienza claro. este jueves 18, ¿no? Creo que va a ser una buena cita para todos los cinéfilos. Y con eso cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, ya saben, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, pongan la campanita. Si les gustó este video, pongan el like para que el algoritmo lo pueda compartir. También estamos en Spotify y con nosotros será hasta una siguiente edición de Mal de Ojo. Gracias.